Tú tienes un restaurante que creaste tú desde cero y yo tengo un restaurante que creó mi familia desde hace muchísimo tiempo. Tu identidad. No puedes renunciar a eso nunca, 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 nunca. Ahora también creo que hay que abrirse, que ya llega el momento, ¿no? O sea, para mí es la ilusión de mi vida. O sea, tengo todas las sensaciones posibles que se puede tener cuando te enfrentas a algo nuevo. Buen rollo. Buen rollo, miedo, nervios, ¿sabes? Todo un poco, ¿sabes? Como los toreros. ¿Y qué cocina vais a hacer allí? Una brasserie, o sea, realmente llamamos Manzanilla Spanish Brasserie, porque o sea, no queríamos enfrentarnos tampoco a la tapa de por sí sola, porque bueno, o sea, ya hay muchos sitios. Allí sí hay muchos sitios de tapa. No queríamos enfrentarnos a un restaurante por sí solo y al final, lógicamente, lo que hemos hecho ha sido básicamente un híbrido, que es el concepto que más se da en Nueva York y que más funciona, que es una brasserie. No creo que nos vayáis a meter. No, nos va a ganar veo muy complicado, pero no creo que sangre hoy no veo. Y si salimos luego de aquí, la semana que viene nos crujimos. Yo leía que era el partido de la paz, hay un poco más tranquilidad. Yo creo que hace falta también, ¿no? Bueno, hay gente por cada lado que puede divertirse en cualquier El momento. año pasado la Supercopa Fue terrible, superdura. terrible. Y yo creo que no eso, la gente, yo creo que ni a la gente del Barça ni a la gente del Madrid le gusta eso. Que va. Mola el buen rollo. Claro, si yo me llevo bien con mis amigos, hay algunos piques y tal y cual, tengo muchos amigos del Madrid, empezando por ti. O sea, digo, Pero mola el buen rollo, pero realmente, claro, sí, joder, tiene que ser deportivo. Yo veo un 2-2. Nah, yo creo que va a ganar fácilmente. ¿Fácilmente? Anda, vete a paseo, tronco, fácilmente. Sin salir del autobús, como el año pasado, en chanclas. 3-0. 3-0, ni de coña. Mojamos fijo.